titularlo Antes, Durante y Después de la Navidad. Y vamos a compartir algunas citas bíblicas muy rápidamente. Vamos a ver qué era lo que ocurría con el hombre antes de la Navidad, qué pasó en la Navidad y cómo deberíamos celebrarla después de lo que ocurrió en la Navidad. Antes, durante y después de la Navidad. Y en la parte delante quiero compartir con ustedes primero Génesis 2. Es un pasaje que ustedes conocen muy bien, Génesis 2, los versos del 15 al 17. La palabra de Dios dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Verso 16. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Este breve trozo de la Escritura, estos 3 versos de Génesis 2, nos describen el evento trascendental que cortó el cordón umbilical que la creación tenía con el Dios que lo había creado. Este evento nos separó de Dios, se rompió nuestra relación directa y natural con Él. Cuando Adán, antes de este pasaje, de este momento en el que pecaron en Génesis 3, Dios hablaba, así como está hablando en Génesis 2 del 15 al 17, directamente con Adán. Tenían una relación íntima, personal, privada, no se necesitaba ningún intermediario, era una relación pura, porque Adán vivía en la pureza en la que Dios lo había creado. Nosotros, por este evento, por esta desobediencia a esa orden, y hay mucha gente que cree que el trabajo vino porque el hombre pecó, que el trabajo es un castigo, y no es así, porque el verso 15 dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces ya Dios había mandado a trabajar al hombre antes de que pecara. O sea, Dios nunca pensó en criar vagos. Tenemos que tener eso claro, gente vaga, nada más durmiendo y planeando cosas extrañas y perdiendo tiempo. No, Dios no quiere que sus hijos pierdan el tiempo, para nada. Por eso instituyó trabajar 6 días y descansar 1. Porque el trabajo mantiene la mente ocupada, nos hace productivos. Entonces fíjate que en Génesis 3 entonces encontramos la desobediencia de Adán y Eva. Y ese evento es el que rompe esa relación entre Dios y su creación. Entonces, esta deuda, este quebrantamiento de la ley, esta desobediencia, esta deshonra a la figura de Dios, nosotros los seres humanos no teníamos ni tenemos aún la capacidad de por nuestros propios medios pagar esa deuda. O sea, el daño que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén es imposible de que ser humano alguno pueda pagarlo. No hay forma. Por eso, y como preámbulo de lo que debía ocurrir para pagar esa desobediencia, se instituyeron los sacrificios. Por eso el mismo Dios, cuando lo encuentra a ello en pecado, el hombre obviamente siempre busca la manera de, desde su punto de vista y creyendo que lo que está haciendo está bien, agarraron hojitas de higuera y se taparon. Pero las hojas se secan, se resquebrajan, cuando se desconectan del árbol, se tuestan, se rompen y al rato queda uno desnudo. Por eso no hay pecado que nosotros cometamos que esté oculto a los ojos de Dios. ¿Qué hizo Dios para resolver eso? Le hizo unos trajes de pieles. Tuvo que sacrificar un animal. El primer sacrificio lo hizo Dios de tomar las pieles para vestir a Adán y a Eva y cubrirle su pecado. Y desde ahí vemos que no hay paga de pecado sin derramamiento de sangre, porque Dios había dicho en Génesis 17, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y por eso es que sabemos que la muerte es la paga del pecado. Por el pecado alguien tiene que morir. No hay forma de pagar la desobediencia a un Dios que es eternamente puro, perfecto y santo sin derramamiento de sangre. No la hay. Romanos 3, verso 23, dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los que pecamos? Algunos, no todos.
Independientemente de que usted sea creyente o no, peca. Independientemente de que usted sea musulmán, sea judío, sea cristiano, sea islamista, sea hindú, sea tibetano, sea de donde usted quiera, independientemente, si a usted le corre sangre por las venas, si usted se considera un ser humano, es un pecador. Por cuanto todos, dice ahí. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que el problema no es si tú eres católico o testigo de Jehová o adventista. Todos somos pecadores, todos. Y como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esa relación que se daba en Génesis 2, que Dios iba y hablaba con Adán. Adán, necesito que me le pongan nombres a los animales. Cultívame este jardín, este huerto. Eso se rompió. Jamás volvió a ser así. Este evento del pecado, y que nos aclara Pablo en Romanos 3:23, nos habla de la condenación universal. Todos pecaron. El mundo está bajo maldición de pecado por la desobediencia de Adán. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos entrar en su presencia, no podíamos ser parte de su familia. ¿Por qué? Porque estamos manchados. No tenemos una ropa adecuada, como en la parábola que Jesús contó del rey que dio un banquete y recogieron a todo el que andaba por la calle, pero a uno lo sacaron porque no tenía la ropa adecuada. Y el mismo capítulo 3 de Romanos, los versos 9 y 10, escuchen cómo dice, verso 9 de Romanos 3. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Verso 10. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Entonces no me vengan a mí con historia, otros hermanos religiosos y otros pseudo hermanos que se creen perfectos, porque guardan ciertos días, porque guardan ciertas normas, porque tienen ciertas prácticas. Eso no santifica a nadie. La Biblia está diciendo que todos estamos bajo pecado y que no hay uno solo que sea justo. Uno solo. Entonces yo te pregunto, ¿te queda claro que ante la justicia divina todos estamos condenados? Recuerden que estamos antes de la Navidad. Todos estamos condenados. Todos. Si usted no ha recibido la verdadera Navidad, todavía está condenado. Porque vamos a ver qué es lo que representa la verdadera Navidad. No hay ni uno solo que sea justo. Y yo escuché hoy un video de un predicador que le gusta a un hermano aquí que decía, bueno, todos cometen errores, no excepto yo, porque yo soy perfecto. Wow, cuando yo oí eso, ¿cómo que tú eres qué? Perfecto. No es ese, es el enllave de ese. Esta es nuestra realidad ante la Navidad. Antes de que ocurriera la Navidad, ese es el escenario de la raza humana. Todos pecadores, todos destituidos, todos sin esperanzas, muertos espiritualmente y sin posibilidad de que por nuestros propios recursos pudiéramos reparar el daño que la humanidad había hecho contra la ley de Dios. Imposible para el hombre. Escucha Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán, Génesis 3, y por medio del pecado entró la muerte, porque Dios había dicho, el día que peques morirás, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se llama ley transitiva en matemática. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales. Un hombre pecó, por él entró el pecado y la muerte al mundo. Entonces todo el que hizo lo mismo que hizo ese, que heredó pecado y muerte. Se llama justicia divina. Usted peca, usted muere. Usted no peca, usted no muere. Simple. El lío es que no hay un solo justo. O sea que si tú te creías hasta hoy que estabas salvo, que tenías a Dios agarrado por la barba, pues hay que comenzar a reconsiderar el estatus en el que tú y yo estamos, porque por nuestras propias condiciones humanas, eso es imposible. No, porque yo soy un hombre bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie. ¿Te das cuenta? Y hubo un joven que llegó delante de Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ah, pero tú sabes, obedece los mandamientos. No, yo lo hago. ¿Cuál es el mandamiento que tú me hablas? Honra a tu padre, no hable mentiras, no robes, no mates, no codicies. Maestro, eso desde chiquito yo guardo eso.
¿Qué significa eso? Que ese era un hombre bueno y que sus obras eran buenas, que vivía en justicia, vivía en santidad, en pureza. Él vivía en eso. Pero le faltaba el elemento más importante, el que nos declara justo. Y por eso entonces quiero que entremos a la segunda parte de nuestro breve mensaje de hoy, que es durante. Ya vimos el problema del pecado, cómo se rompió esa relación con Dios, cuál es la razón de la muerte y todo lo demás. Ahora, durante, ¿qué es lo que ocurre durante la Navidad? Y volvemos de nuevo a Génesis 3, versos 14 y 15. Génesis 3, ahorita leímos Génesis 2, ahora vamos a leer Génesis 3, verso 14 y verso 15. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Fíjense que el pecado ocurre Génesis 3. Y en Génesis 3 Dios está estableciendo que iba a venir una descendencia de mujer. Nosotros sabemos que hay un simbolismo, la mujer simboliza la iglesia, la familia de Dios, pero también simboliza esa virgen por la que Isaías dijo que iba a venir el Mesías, como vamos a ver un poquito más adelante. Ya iba a venir una descendencia que a ese serpiente que hizo caer en pecado al hombre y la mujer le heriría la cabeza. Le iba a cortar la cabeza a la raíz del pecado. Porque nuestros pecados tienen una raíz en un enemigo eterno, la serpiente, el diablo, Satanás, llámelo como usted quiera. De ahí es donde viene toda la raíz. Y él crea los ambientes, él no nos obliga. Él crea el ambiente, como algunas hermanas han querido hoy crear un ambiente diferente. Eso no es la Navidad, pero han querido crear un ambiente favorable para que veamos de forma distinta el espacio donde nos reunimos. Y eso es lo que el diablo hace. Crea un ambiente favorable para que tú cometas el grave error de pecar. Por eso ya Dios en el mismo Edén anunció una descendencia que vendría a herirle la cabeza a la serpiente. Y usted se pudiera estar preguntando, ¿y esta descendencia? ¿Dios no podía hacer eso ahí mismo? Bueno, sí que lo podía hacer, pero él tenía un tiempo para eso. Porque una de las razones era que él quería ver si el hombre podía volver a obedecerlo de manera directa y que no fuese necesario que esa descendencia viniera a asumir un cuerpo humano y a tener que sacrificarse y hacer todo lo que hizo. Si vamos a Isaías 9, Isaías capítulo 9, versos del 1 al 7, es posible que ese pasaje les suene familiar porque en esta misma semana el devocional nos proponía estudiar Isaías 9. Y los versos del 1 al 7 dicen de la siguiente manera. Escuchen el verso 1. Pero no siempre habrá oscuridad para los que ahora están angustiados. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas. Pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Y eso nos dice a nosotros que no era una oscuridad física, sino que era una oscuridad espiritual, sombras de muerte. ¿Qué dijo Dios en Génesis 2 que ocurriría si el hombre desobedecía y comía del árbol? Moriría. Escucha el verso 3. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Verso 4. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián. Oye ahora el verso 5. Quemado será todo calzado que lleva al guerrero en el fragor de la batalla, pues pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre, porque un niño nos ha nacido.
un hijo nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Aquí es donde se desarman algunas teorías de unos hermanos religiosos que dicen que Jesucristo y Dios no son la misma cosa. Isaías está diciendo que será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Isaías lo está describiendo como Dios y Padre a la descendencia. Claro, ya sabemos que era el mismo Dios que iba a venir a resolver este problema consigo mismo. Verso 7. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límites. La paz en él. Por eso cuando orábamos con el Salmo 4, el verso 8 dice, por eso me acuesto y duermo en paz. Eso no significa que vamos a dormir sin problemas. Los problemas van a estar ahí, pero yo voy a estar en paz. ¿Por qué, señor salmista? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Por eso tenemos paz, porque sabemos que Dios tiene un reino todopoderoso y que esa paz no tendrá límite. Dice Isaías 9, verso 7, y escucha cómo sigue diciendo, reinará sobre el trono de David. Y ahora entendemos por qué vimos en el encuentro pasado que aquello del censo, José, que era descendiente de David, tuvo que volver a la ciudad de David. Y sobre su reino, y lo firmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Este es un pasaje. Isaías es reconocido como el profeta mesiánico más grande. Isaías fue el que más habló del milagro de la Navidad, de esa virgen que iba a concebir, y él describe de una manera extraordinaria cómo esa descendencia, esa simiente que iba a venir, iba a romper la oscuridad. Por eso él comienza diciendo, no siempre habrá oscuridad. La oscuridad siempre es asociada al pecado, a lo malo, a lo oculto. Nosotros siempre queremos ocultar nuestros pecados y sabemos que eso va a venir de Galilea de los gentiles. Por eso José tuvo que ir por allá al tema del censo. Y fíjate que él dice, vio una gran luz, gran luz. No hay otra luz. Y esta presencia de esta luz, la luz vino al mundo y el mundo no la reconoció porque amaron más las tinieblas, dice Juan. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. Por eso la Navidad tiene que ser razón para celebrar. Tiene que ser una celebración, pero no es poner una fiesta, un disco light en la esquina y a beber ron y a comer hasta emborracharse. No. La razón de ese regocijo, de esa alegría, en tu presencia se alegrarán, dice Isaías. Es en la presencia de Dios que nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque Navidad significa la llegada de ese que Isaías está anunciando. Él lo está anunciando 600 años antes. 600 años. Y de Génesis a la Navidad, estiman los expertos que pasaron unos 4,000 años. Tú quebraste el yugo, por eso nosotros nos regocijamos, porque estábamos cargando un peso. Lamentablemente todavía muchos hermanos siguen cargando el peso de la ley y creen que se van a salvar por guardar mandamientos. Nosotros guardamos los mandamientos por obediencia y por amor y por respeto al que ya nos salvó, no para salvarnos. Por eso Dios dijo que tendría que venir esa simiente, si no la simiente hubiera sido tú. Porque un niño nos ha nacido. Ese es el centro de la Navidad. Navidad significa natividad, nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre en la Navidad? El nacimiento de un ser. ¿Cuál ser? Bueno, en FIFO han nacido un montón de gente, sí, millones y millones han nacido. Pero este es un ser especial, porque este llevará sobre sus hombros el principado. Su nombre será Consejero Admirable. Por eso un hombre que no fue nunca a ninguna escuela, que no recibió clases de ningún experto, así como Pablo, que fue discípulo de Gamaliel, o los fariseos que conocían la ley. No, este hombre no estudió en ninguna escuela, no fue a Harvard, no fue a Yale,
no fue a Oxford, él no fue a ningún sitio de eso. Pero fíjate que es reconocido este hombre como consejero admirable. Y le desarmaba el juego a los fariseos cada vez que le venían con un cuento raro, como con la mujer adúltera. Mira, la ley dice, oiga, si eran frescos esos fariseos. La ley de Moisés dice que esta mujer hay que matarla a pedrada. Eso no se cuestionaba. Pero los propios fariseos reconocían en esta simiente una autoridad que no lo tenía otra persona. Por eso iban y le consultaban. Por eso Nicodemo fue de noche. Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie pudiera hacer las cosas que tú haces. ¿Qué debemos hacer? Bueno, es fácil. Aquí está mi piedra. El que esté libre de pecado, mátela a pedrada. Y dicen los evangelios que los más viejos fueron los primeros que abrieron gas, como decimos los dominicanos. Se fueron huyendo. ¿Cómo más era reconocido como Dios fuerte? Por eso el propio Nicodemo le dijo, definitivamente Dios está contigo, porque si Dios no estuviera apoyándote, nadie pudiera hacer eso que tú haces. O sea, Nicodemo estaba diciendo, nosotros somos miembros del Sanedrín, somos fariseos, somos autoridad religiosa, somos administradores de la ley, somos jueces, y no podemos hacer las cosas que tú haces. Entonces en ti hay algo que no hay en nosotros. Por eso Isaías está diciendo que este simiente, este ser que vendría, este niño que nos ha nacido, sería reconocido como Dios fuerte. Y sin usar un arma, sin levantar la voz, hizo temblar al imperio más grande que la humanidad conoce, el Imperio Romano. Y Pilatos hizo todo lo posible por no matarlo. Obviamente Pilato abrazó más a su posición política que a su posición de fe. Padre eterno. ¿Por qué será conocido como Padre eterno? Porque su reino no tendrá fin. El verso 7 dice, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límites. No conoce límites. Y nosotros hemos tenido presidentes, dictadores, como el caso nuestro de Trujillo, del que nadie habla. Hitler, nadie habla de Hitler, ni se habla de su influencia, de Napoleón. Son gente pasajera. Pero aunque a los científicos les moleste, la historia solamente la ha podido partir en dos este niño que nos ha nacido. Tenemos que decir antes y después de él. Y a mucha gente le duele eso. Que no digamos antes de Stalin y después de Stalin, o antes de Einstein y después de Einstein. Nada, para nada. Antes de que es el centro de la Navidad, y después de él. Padre eterno y príncipe de paz. ¿Por qué? Porque usted y yo, aunque usted no lo quiera creer, estamos en medio de una gran guerra. Una ferviente batalla que se está librando por el espíritu suyo. Se está peleando por su corazón. Y la gente cree que eso está ocurriendo por allá, por el desierto de Sahara o en el cielo. Eso está ocurriendo en tu mente. Todos los días hay una batalla en tu mente. Un lado de tu mente quiere ir corriendo como Adán tras el fruto prohibido. Y seguir quebrantando los mandamientos. Seguir clavando los clavos de la cruz de Cristo. Y hay otra parte en ti que reconoce que eso no está bien. Eso es una batalla. En los muñequitos, en los dibujos animados, en el Cartoon Network, usted puede ver que se pone siempre un angelito vestidito de blanco con su aureolita y sus alitas del lado derecho diciéndote, no, mi hijo, pórtate, y del otro lado un diablito con unos chiflitos, un rabo y un tenedor. No, ve, desobedece, eso no es nada. Esa batalla, así se representa. Pero este es el príncipe de paz que vino a romper esa enemistad que había entre Dios y los hombres. Y esta promesa, entonces, vemos el cumplimiento, eso que Dios está prometiendo a través de Isaías 9, cuando tú vas a Lucas 1, a lo mejor te suena conocido Lucas 1, en las últimas semanas el devocional nos ha llevado a caminar por Lucas 1 y 2, los versos de Lucas 1, del 26 al 33, escucha cómo dice, 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret, de donde había dicho el profeta que vendría, para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Este verso 27 comprueba la promesa de Génesis 3, cuando Dios dijo que vendría la simiente de una mujer, y cuando Isaías dijo que iba a ser quien gobernara sobre el trono de David. Isaías 9:7.
Escucha el verso 28. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo es ese. O sea, nadie la había saludado así hasta ese momento. Nadie la veía como una mujer extraordinaria. Dios había puesto sus ojos sobre ella. Escucha el verso 30. El ángel le dijo, María, no temas. Aparentemente el ángel olió la duda, el temor en el corazón de María y le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Les parecen conocidas esas palabras? ¿Se parecen a las de Isaías? Las mismas palabras que Isaías pronunció por inspiración de Dios 600 años antes, la está pronunciando el ángel delante de María. Y así hay gente que dice que este libro no es palabra de Dios. Isaías y Lucas estaban separados por 600 años. Y en esa época no habían computadoras, no habían laptops, no habían bases de datos, ni siquiera libros. Ni siquiera libros. Y usted ve un hilo conductor que viene desde 4000 años atrás en el jardín del Edén, donde se van repitiendo las mismas palabras, el mismo mensaje, porque detrás de todo esto hay un Dios orquestando restaurar la relación de su creación con Él como creador. Jesús durante su vida cumplió plena, completa y perfectamente la ley. Era y sigue siendo imposible para el hombre hacer eso. Si tú tomas los 620 y pico decretos que tiene la ley de Moisés, te vas a dar cuenta que hasta cuando subes los codos en la mesa estás pecando. Cuando no te lavas las manos para comer. ¿Te das cuenta? Mandamientos que están en la ley de Moisés. Pero si tomáramos los 10 que Dios escribió con su propio dedo, hay un mandamiento que dice, no mentirás ni levantarás falso testimonio. Ese solo mandamiento nos manda a todos directo para el infierno. Ese solo. Si en vez de 10 mandamientos Dios hubiera escrito solamente ese, estuviéramos todos de cabeza quemándonos en el infierno. No mentirás ni levantarás falso testimonio. ¿Tú te imaginas? Jesús vivió de manera perfecta, cumpliendo y enseñando a cumplir los mandatos de Dios. Su vida era un testimonio vivo del evangelio que él predicaba. Jesús vino a ser el único camino, la única verdad y la única fuente de vida. No hay otro como él. Jesús se entregó por ti y se entregó por mí. ¿Para qué? Para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado, porque a nosotros nos era imposible hacer eso. Jesús fue a la cruz en mi lugar y con su sangre preciosa selló un nuevo pacto. Dios hizo un primer pacto a través de Moisés en el monte Sinaí cuando entregó los mandamientos. Y se comprometió a que si ese fuera su pueblo, él sería su Dios. Y lo acompañó 40 años por el desierto y lo alimentó y mandó profetas, jueces, reyes. Y todo lo que ese pueblo necesitó, Dios siempre estuvo ahí. Pero llegó un momento en que ese pacto se cumplió su fecha de caducidad y vino Jesús y con su sangre preciosa selló un pacto, ahora no en mandamientos, sino en fe y gracia por el amor infinito de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús murió para hacerme partícipe de su muerte, de modo que en su resurrección yo fuera partícipe también de su resurrección para vida eterna. ¿Te das cuenta? Jesús no solo hizo eso, sino que se fue al cielo y prometió que volvería a buscar a su iglesia. Jesús se fue a construir el edificio donde yo voy a vivir el día que tenga que irme. ¿Te parecen razones suficientes para celebrar la Navidad? Independientemente de tu fanatismo religioso y que tú me digas, no, yo no celebro nada porque eso no está en la Biblia. Es verdad, eso no está en la Biblia. Igualito que no están las graduaciones en las Biblias. Ni los cumpleaños, ni renovar los votos. Todas esas cosas que nosotros no hemos inventado, nada de eso está. Entonces no deberíamos celebrar nada de eso.
En cambio, nosotros queremos hacer lo mismo que hacían los fariseos y los maestros de la ley, torcer la ley de tal suerte que yo la ponga a donde a mí me conviene. ¿Te das cuenta? Yo no sé si esas son razones, si la cruz, si la entrega, si el nuevo pacto, ahora ser salvo por gracia, son razones suficientes para celebrar la Navidad. Si no son suficientes, escucha, Jesús se convirtió en el único mediador entre Dios y nosotros. Porque antes de eso debíamos depender de Moisés, de los sacerdotes, de los profetas, de matar chivo, de llevar paloma. O sea, había toda una parafernalia, un lío para entrar en la presencia de Dios. De hecho, nadie podía entrar en la presencia de Dios, solo el sacerdote, el gran sumo sacerdote, una vez al año. Y era él el que ofrecía los sacrificios. Pero Jesús se convirtió en el único mediador entre Dios y los que creen en Él. Jesús nos abrió un camino para que tengamos entrada libre al Padre. Ahora tú no necesitas a nadie. Tú no necesitas matar chivo, tú no necesitas hacer promesa, tú no necesitas hacer nada más que abrazar la Navidad para tener entrada free al Padre. ¿Te parece razón suficiente para celebrar la Navidad? Jesús nos promete cumplir todo lo que le pidamos en su nombre al Padre. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Tú te imaginas eso? Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos, instruirnos, transformarnos. Es ese sensor que cada vez que tú quieres desobedecer a Dios, te llama la atención. Espérate, tú sabes que no. ¿Qué pasa? Es ese que pone en tu mente los versos de la Biblia que tú necesitas pronunciar en ese momento. Y tú dices, ¿cómo yo no me aprendía esto? ¿Cómo hay cosas tan complejas aquí que yo logro entenderla? Y hay gente que se han pasado años en el seminario y siguen tan ciegos como antes de entrar. Porque esto solo es posible por un don, por una gracia del Espíritu Santo. Por eso Él le dijo a sus discípulos, no preparen discurso. El Espíritu Santo le dirá qué es lo que tienen que decir. No se mortifiquen por eso. Vivan en paz. Y déjenme los pleitos a mí. Entonces, ¿qué buscas tú peleando con Satanás? Si Él lo venció en el desierto. Ya en la cruz del Calvario, Jesús derrotó a Satanás. Pelear con Satanás no es atribución tuya. Jesús nos revela y nos instruye en las verdades divinas escritas en la Biblia. Por eso los fariseos decían, este tipo habla con una autoridad que no hemos visto a nadie. ¿Qué es esto? ¿Cómo este hombre enseña las escrituras? El pueblo se asombraba y decía, ¿y este no es hijo de José el carpintero, el tipo que tiene el taller de banitería frente al parque? Y su mamá no es María, y sus hermanos no son Santiago, y sus hermanas viven aquí entre nosotros. ¿Y de dónde saca eso? Porque ellos se quedaron viendo el hijo de José y María. Jesús prometió y ha cumplido estar entre nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Y nosotros somos una iglesia, un grupo, parte de su cuerpo que puede dar testimonio de que hemos visto su presencia. Hemos visto sus milagros. Fernando y Ana Imelda están aquí que dan testimonio de eso. Aquí está Mauri que da testimonio de eso. Aquí hay parte de la familia de Marixa, mi cuñada, que dan testimonio de eso. Todos podemos dar testimonios de que hemos visto la mano de Dios actuando directamente en nuestra vida. Porque es una promesa de Jesús. ¿Todavía no te parecen razones suficientes para celebrar la Navidad? Y celebramos el cumpleaños de nuestro jefe o de esa compañera de trabajo que nos cae mal. Y encima de eso compramos ropa nueva y peinado nuevo para ir a una fiesta que ni siquiera queremos ir. Y te cuesta celebrar el cumpleaños de Dios. Te compras unos tacos que a mitad de la fiesta andan por debajo de la mesa y sale con ellos en las manos cuando la fiesta se acaba. Todo de peluñá porque te hiciste un peinado que no era cómodo. Los tipos terminan sin la corbata y con las mangas remangadas porque ni siquiera estamos acostumbrados a usar ese tipo de ropa. Y por allantar en fiestas y celebraciones en contra de nuestra voluntad, vamos. Pero nos cuesta celebrar de manera correcta el nacimiento de Jesús. Y tú pudieras decirme que nada de eso está en la Biblia. O que viste un video que se ha vuelto viral para esta época en YouTube. De un pastor judío que dice que las Navidades se celebran a Krampus. Que era un demonio alemán que significa garra. Se conoce como la sombra de Papá Noé. Y es el que va dando latigazos y llevando al fuego del infierno a los niños que se portan mal.
y que el obispo, qué sé yo quién, cambió el árbol y puso un pino porque eso simbolizaba el pecado y lo adornaba con muchísimas cosas extras. Si te pones a buscar en la web vas a encontrar razones para cualquier cosa. Y que si la estrella es de 6 puntas, que se encarama arriba del arbolito, y que nada de eso está en la Biblia. Claro que no está en la Biblia. La luz eléctrica no está en la Biblia, la internet no está en la Biblia, los celulares no están en la Biblia, los equipos de sonido no están en la Biblia. Jesús se subía en la barca y usaba el agua como colchón acústico para que su voz se oyera. ¿Cómo ustedes creen que Jesús le hablaba a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sin un micrófono y sin un amplificador? ¿Cómo ustedes creen que era que le hablaba? Pero nada de eso está en la Biblia. Entonces las iglesias no deberían tener edificios de cemento porque el cemento no se había inventado. Ni los acondicionadores de aire. Deberían irse a predicar para el río Yuna. O sea, si queremos ser ortodoxos y cuadrados y mantenernos apegados a la letra, no al espíritu de lo que la ley dice, entonces deberíamos andar envueltos en trapo como andan en el desierto. ¿Te das cuenta? Que cuando queremos ser leyistas somos más que los propios abogados. El fanatismo religioso es que ha dañado esto de la Navidad. El problema es que tenemos que definir ahora el después. ¿Cómo es que tú y yo vamos a celebrar esta Navidad? ¿Cuáles son las razones por las que tú y yo deberíamos celebrar la Navidad? Porque FIFO, su predicador favorito, nació el 24 de diciembre. No, eso es casualidad. Una diosidencia más. Una muestra de lo mucho que Él me ama. Pero nosotros no estamos seguros de si Jesús nació el 24 de diciembre o si fue el 21 como se celebraba antes del cambio de calendario, porque la Navidad se celebraba el 21 de diciembre, no el 24, y al cambiar del calendario juliano a gregoriano se movieron 3 días y ahora se celebra el 24. Usted puede alegar todo eso y todo eso es verdad. Pero cuando usted trae ese legalismo y vuelve de nuevo a Torá y usted no quiere decir Jesús, sino Yeshua, está bien que diga Yeshua, está bien. Y que nadie lo entienda también está bien. Como los que cantan música en otro idioma sin saber lo que están cantando, está bien. Usted está a la moda, está bien, pero no está entendiendo nada. Es importante eso. Entonces, si criticábamos las misas en latín, que la gente iba a misa y no entendía nada, pero estaban en misa, estaban ahí. Ya la gente creía que por estar ahí en la presencia del sacerdote y toda esa majestuosidad de la ceremonia, ya se estaban comiendo los santos. Y nadie entendía nada, pero estaban a la moda. Como ahora. Usted se mete en una faja que le llega desde las rodillas hasta el cuello, está ahogándose, no puede ni comer porque los órganos apretados todo uno con otro, pero se ve bien, 90, 60, 90, y arriesga su vida haciéndose cirugía, implante. Está a la moda, eso es importante, todo eso está bien. Claro que está bien. Escucha ahora Juan 3, versos del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo creo que con ese pasaje podemos cerrar esto, bebernos tranquilamente nuestro jengibre, que los hermanos que nos van a hacer los regalitos lo hagan y nos vamos. Más razón que esa para celebrar la Navidad no la hay. ¿Cuál? Que Dios nos ha amado tanto. Es tanto el amor que Dios nos tiene, de tal manera nos ha amado Dios que ha dado a su único Hijo. Y aquí se le desarman muchas teorías también a algunos, porque Jesús es de Dios el unigénito, mas no así de María, aunque eso es tema de otra discusión, pero los evangelios dicen que fue el primogénito, pero de Dios es el unigénito, no hay más. Y usted se encuentra ahora un montón de predicadores que también son mesías perfectos. Esos tipos ni sudan para que no le dé mal olor, son perfectos. Ahora fíjate que Juan nos está diciendo que el gozo nuestro debe estar porque todo el que cree en Él no se pierda. Fíjate que no está hablando de hacer nada más que creer.
Pablo, ¿qué tengo que hacer para salvarme?, le preguntó el carcelero. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. ¡Wow! Señor, ¿y es tan fácil así? Claro. Señor, y yo no tengo que hacer promesas, ni subir al santo cerro de rodillas, ni andar 3 meses descalzo pues a las 12 del día. No, nada de eso. Para ser salvo, no. Tú lo puedes hacer para mortificarte. O sea, si tú quieres hacerte callos chévere y a ponerlo de moda, te descalzo, está bien. Pero no para salvarte. Para que en el que crea en Él, todo el que en Él crea, tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya nosotros estábamos condenados sin Cristo. Nosotros, aquí callado que nadie se entere, esta parte se la vamos a borrar al archivo de audio que vamos a mandar a la web. Le vamos a borrar esta parte para que nadie la oiga. Nosotros nos condenamos solitos. Nos condenamos solos, encerrados en nuestras habitaciones, con nuestros teléfonos inteligentes, haciéndonos fotos desnudos y subiéndola a la web. Solitos, nadie nos tiene que mandar a eso. Nuestros hijos son egoístas por naturaleza. Muchacho, préstale el juguete a tu hijo. No, eso es mío. Somos egoístas por naturaleza. ¿Quién lo enseñó a ser egoísta? El pecado que heredamos de nacimiento. Entonces Jesús vino a restaurar eso. Eso que se había perdido. Por eso la gran noticia de la Navidad es que nos nació un Salvador. Y cuando usted está haciendo el menú y los preparativos, a mí me encanta mi padre porque mi papá es un enamorado de la Navidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada semana que ustedes vienen encuentran un bombillito nuevo, un adornito. Mi papá ama la Navidad. Pero yo le pido a Dios que mi padre pueda poner en su lista de Jesús como centro de la Navidad. Pero no solo él, sino tú y yo. Porque cuando tú y yo estamos pensando en el 24, estamos pensando en ir al salón. Bueno, yo voy a ir mañana porque el 24 es un lío y el menú y qué vamos a cocinar y a quién vamos a invitar y qué vamos a beber y cómo vamos a decorar. Ese es el afán. Y gastar dinero. Señores, si ustedes salen a la calle, un pueblecito como Cotuí, que nosotros creemos que es un pueblo muerto, de que no hay un chele, señores, la gente se está poniendo loca en la calle. Usted no encuentra dónde pararse, por dónde cruzar, las tiendas, los negocios, todo es lleno y todo el mundo desesperado como si se fuera a acabar el mundo mañana. Y yo le decía esta mañana, Dios, yo quisiera ver esa preocupación porque Jesús prometió que iba a volver y nos va a atrapar como el diluvio, con la boca abierta. Nos ha nacido un Salvador. Esa es la gran noticia. Esa es la buena nueva. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Ese fue el mandato. ¿No fue eso lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Una buena noticia. ¿Cuál? Nació el Salvador. Eso fue lo que le dijo Andrea a Pedro. Camina que ya sí lo encontramos. Natanael, encontramos al hombre. ¿De dónde? Y de para allá puede salir algo bueno. Ven y ve. O sea, Andrés ni siquiera intentó convencerlo. Le dijo, ven y ve y saca tú tus propias conclusiones. En Jesús tenemos el mayor regalo. Pero a nosotros nos preocupan que nos van a dejar los reyes. Cosa que también es un cuento de que unos reyes magos, y cuando usted va a Lucas dice que eran unos sabios de Oriente y en parte dice que eran Melchor, Parsa, no, nada de esa gente. Somos nosotros los seres humanos que dañamos la verdad de la Biblia. Es la verdadera razón para celebrar la Navidad. Yo respeto el pensamiento de todo el mundo y que su puerco asado y toda su bebida y su cosa, o sea, yo soy respetuoso de eso. Ahora, ¿cuál debe ser el centro de la celebración de la Navidad? Que nos ha nacido el Mesías, que el Salvador vino, que ahora tenemos una oportunidad de salvarnos. Pero la razón para hacer la Navidad es evidente y es eterna, como el Dios que instituyó la Navidad. Es eterna. Jesús es el centro y la razón de ser de la Navidad. Ahora, si estamos en el después, y con esto terminamos, ¿cómo deberíamos tú y yo celebrar la Navidad? ¿Con bombillitos y puerco asado y bebidas? Esa es la Navidad, eso es lo que le da el sentido. Y yo he visto casas en Cotuí, señores, que tienen millones de pesos invertidos en bombillitos y en adornos. Millones de pesos. Y no es por criticar ni hacer juicios, pero a mí me gustaría saber cuánto es la inversión en Biblias que hay hecha ahí. ¿Cuántas Biblias? ¿Cuántas veces se predica? La verdadera Navidad, mis hermanos, es donde Jesús es el centro, el motivo, la razón de ser. Si no es Jesús el centro, entonces usted puede decir que está celebrando cualquier cosa excepto la Navidad.
La Navidad verdadera es donde el testimonio y el ejemplo de vida es el tema de conversación. ¿De qué vamos a hablar en Navidad? ¿De gente amargado? Navidad que viene, el año que va, unos van alegres y otros, sí, toda la vida hay gente alegre y otros llorando. Eso no es nuevo. ¿Cuál es la razón del gozo? Dice Isaías, que nos ha nacido el Salvador. El testimonio y el ejemplo de la vida de Jesús debería ser el centro de la Navidad, donde las prácticas de la piedad y la misericordia deberían hacer acciones comunes, que fue lo que Jesús hizo. Entonces, en vez de cocinar 6 pollos, 4 pavos, 60 libras de puerco asado, que no se lo come nadie en un mes, ¿por qué no cogemos parte de eso y decimos, miren, en el asilo, hace años que eso lo están cargando los leones, vamos a llevar 3 pollos de esto, que no nos vamos a comer estos 3 pollos, y vamos a llevárselo a esos viejos para que se lo coman? Vamos a ir a la cárcel. Mira, esta cena va a costar 10,000 pesos. Y son pocos 10,000 pesos. Mi mamá dice que para hacer una lasaña hay que buscar 2 o 3,000 pesos nada más que para la lasaña. Obviamente como las hace ella. Que dicho sea de paso, ni en Italia se hacen lasaña como la que hace mi madre. Pudiéramos agarrar 1,000 pesos de eso e ir al hospital y decirle, Señor, muéstrame quién no tiene una receta y necesita estos 1,000 pesos para yo dejárselo como muestra de que nos ha nacido el Salvador. Vamos a hacer una razón de bendición para la Navidad de alguien. No. La meditación en la vida y el ejemplo de Cristo sean actividades en las que dediquemos tiempo. ¿En qué momento del 24 y del 25 nosotros hablamos de lo que Jesús hizo, a lo que vino, qué significó su nacimiento, por qué María tenía que ser virgen hasta que pariera Jesús, por qué el esposo tenía que ser José, por qué esas cosas? ¿Por qué no hablamos de eso en Navidad? La solemnidad de las fiestas debería ser como la de la Semana Santa. Señores, esta fecha es una de las 2 etapas más santas del año. Nos ha nacido el Salvador del mundo. Si nosotros sacamos a Jesús, que es el centro de la Navidad, usted y yo tenemos un solar en el infierno garantizado. Sin Jesús, la perdición nuestra está garantizada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Celebrar como celebra el mundo. ¿Cómo celebra el mundo? Fiestas, alcohol, borracheras, desenfreno, violencia, depravación, orgía, sexo, vulgaridad, hasta muerte. Miren los indicadores. Comidas, gastos innecesarios. Hoy yo fui a una tienda a ver un equipo que me mandó mi querido cuñado y hermano Eduardo. Y llegó un tipo regado peleando porque él no vio la regalía este año. No, yo la regalía, yo no. Oye, ¿no te dieron regalía, fulano? Sí me la dieron, pero yo ni la vi. O sea, gente que no bien ha cobrado la regalía, ya la debía. Se lo bebieron, porque una fiesta de que sé yo quién fulano costaba 15,000 pesos y fueron y se la bebieron. Un Blue Label vale 15,000 pesos y usted se lo tiró en un rato. ¿Te das cuenta? A eso es que el mundo te está invitando, pero como tú quieres estar a la moda, tú quieres complacer al mundo y no a Dios, entonces tú te incurres en gastos innecesarios y todavía falta terminar este mes y falta el otro gasto de los reyes y de las cosas en enero y llegas al carnaval y todavía estás sin un chele, arrastrando deudas. Por eso estamos cada vez peor. Y le echamos la culpa a los políticos, al petróleo, al Estado Islámico. Todo el mundo tiene la culpa excepto tú. De tu desgracia, eres tú el único que tienes la culpa. ¿Cómo deberíamos vivir tú y yo el después? Oye las palabras de Jesús escritas en Juan 14, versos del 15 al 21, y con esto termino. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Escuchen a Jesús hablar. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré
a Él. Esa es la verdadera Navidad. Demostrar que amamos a Jesús viviendo en integridad, viviendo por su palabra, obedeciendo su ley, cumpliendo sus mandatos. Esa es la verdadera Navidad. Navidad no significa manzanas y uvas. Eso fue en la época de nosotros. Ya hay manzanas y uvas el año entero. Y aún no entendemos que manzanas y uvas no significan Navidad. Puerco asado no significa Navidad. En Controva venden puerco asado. Orlando vende chicharrones de pollo, de puerco asado el año entero. El puerco no es signo de la Navidad. El alcohol no es signo de Navidad. Hay alcohol los 365 días del año. Navidad significa que Jesús, de tanto amor que nos ha tenido el Padre, vino a dar su vida para que tú y yo seamos perdonados, justificados y recibamos vida y vida en abundancia. Una vida que va a llegar hasta la eternidad. Esa es la verdadera Navidad, mis hermanos. Yo quiero agradecerle a ustedes que hayan venido esta noche a compartir con nosotros. Y quisiera brevemente que ustedes pudieran cerrar sus ojos. No es verdad que va a venir el cuco, ni Krampus, ni nada de eso a llevarnos. Es mentira, eso es cuento de caminos. Cuando usted cierra sus ojos, desconecta su mente de todo lo que pueda distraerlo y se concentra en pensar en nuestro Padre, en su presencia grande y gloriosa. Disponga su mente, su corazón y vamos a orar para que le demos gracias. Amante Padre Celestial, grande es tu amor y tu misericordia para nosotros, tus hijos. Cuánto amor nos has tenido, Padre bueno, que enviaste a tu Hijo. Y nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra mente limitada, buen Dios, no estamos seguros si nació en abril por las flores, si nació en septiembre por el clima, o si fue en diciembre, Señor. Nosotros lo que sí queremos pedirte, Señor, es que garantices que la Navidad pueda ser celebrada conforme al Dios que nos nació ese día. Permítenos, Señor, que esta Navidad sea un precedente que no conozca semejantes. Que hablemos de Cristo, que proyectemos su imagen, que nos convirtamos en bendición para la Navidad de otros que necesitan más que nosotros. Padre bueno, transfórmanos por el poder de tu palabra a ser imitadores de Cristo. Que podamos morir cada día nuestra realidad personal. Que depongamos nuestras banalidades, nuestros gustos, todas esas teorías vacías, Señor, que solo buscan distraernos de la verdad, alejarnos de la integridad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, por la efusión de tu Espíritu, por la unción de tu Santo Espíritu, a conocer cada día más tu palabra y a vivir por ella. Bendice, Señor, esta Navidad de este año 2015. Permite que cada familia aquí representada esta noche, Señor, salga comprometido a ponerte el lugar de honor a ti en el banquete de Navidad. Que Jesús sea el Cordero que se sirva, que se glorifique el nombre de Cristo, que se proclame su palabra y que se viva obedeciendo sus mandamientos para la honra y la gloria de tu santo nombre. Señor, te damos gracias por el encuentro de esta noche. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes y bendigas a cada familia aquí representada. Guarda nuestros caminos. Aparta todo mal, que ninguna flecha, ninguna arma forjada, ninguna epidemia, ninguna plaga pueda tocar a ninguno de tus hijos. Protege a los que están lejos, a los que no pudieron venir esta noche y a todo el que reciba este mensaje, Señor. Habla a su corazón, tócalo y transfórmalos. Regálanos la presencia de tu Santo Espíritu, buen Dios, para que caminemos en integridad, obedeciéndote y siendo luz en medio de un mundo que cada vez está más entenebrecido. Levanta la integridad de la Navidad y que pueda ser vivida conforme al Dios que nos ha nacido. Padre, te alabamos y te damos gracias. Y te oramos en el nombre santo de Cristo Jesús, quien es nuestro Mesías, en quien creemos plenamente en nuestro corazón y a quien confesamos con nuestra boca. Y te dirigimos nuestras plegarias a ti, oh buen Dios, porque solo tú eres Rey, solo tú eres Señor, solo tú estás sentado en el trono y vives para gobernar por los siglos de los siglos. Amén, Señor.
Amén.